¿Te estás preparando para obtener la nacionalidad española? A continuación, te presentamos el manual de preparación con las 300 preguntas de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España en una forma clara y ordenada para que puedas aprobar el examen. Comenzamos. Tarea 1. Gobierno, legislación y participación ciudadana. España es: A. Una monarquía parlamentaria. B. Una república federal. C. Una monarquía federal. Es una monarquía parlamentaria. La ley fundamental de España se llama: A. Constitución. B. Ley básica. C. Ordenamiento esencial. Constitución. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, el Gobierno del Estado, el Congreso de los Diputados, el pueblo español. El Instituto de las Mujeres es: A. Una institución europea. B. Un organismo español. C. Una ONG. Es un organismo español. ¿Cuántas religiones oficiales hay en España? A. Ninguna. B. Una. C. Dos. Ninguna. El castellano o español es lengua oficial. A. En toda España. B. Solo donde no hay otras lenguas. C. En toda la península ibérica. En toda España. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? A. Policía local. B. Guardia Civil. C. Policía Foral de Navarra. Policía Foral de Navarra. ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? La Policía Foral de Navarra. El Cuerpo Nacional de Policía. Los Mossos d'Esquadra. Es el Cuerpo Nacional de Policía. En la Constitución se establece la separación de poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Informativo. Político. El Poder Judicial. La bandera de España debe utilizarse: A. Solo los días de fiesta oficial. B. En todos los edificios públicos. C. Solo en actos del gobierno español. En todos los edificios públicos. ¿Quién fue el primer rey de España? A. Fernando VII. B. Carlos I. C. Juan Carlos I. El rey Carlos I. La gestión de la sanidad es competencia de el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. De las comunidades autónomas. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de España en democracia? Mariano Rajoy. Adolfo Suárez. José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el presidente Adolfo Suárez. ¿Cuál de estos organismos se encarga de interpretar la Constitución? A. El Poder Constitucional. B. El Tribunal Constitucional. C. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas? A. El presidente del gobierno. B. El rey. C. El director de la Real Academia Española. El rey. ¿Cómo se llama la Cámara de Representación Territorial en España? A. Senado. B. Diputación Permanente. C. Congreso de los Diputados. El Senado. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? A. 17. B. 2. C. 50. 2. ¿Cómo se aprobó la Constitución? A. Por ley. B. En referéndum. C. Lo mandó el rey. En referéndum. ¿Cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma? A. Estatuto de Autonomía. B. Normativa autonómica. C. Ley de la comunidad. Se llama Estatuto de Autonomía. Las instalaciones culturales y deportivas públicas son competencia del A. Ayuntamiento. B. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. C. Ministerio de Igualdad. Es competencia del Ayuntamiento. ¿Quién dirige la Administración Militar de España? A. Los ayuntamientos. B. El Gobierno.
C. Las Cortes Generales. El Gobierno. ¿Qué hay en las Islas Baleares, en vez de diputaciones? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Centros de diputados. Consejos insulares. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? A. Sevilla. B. Barcelona. C. Zaragoza. La ciudad de Barcelona. Las Cortes Generales representan al pueblo español, a los partidos políticos, a los ministros. Representan al pueblo español. El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder ejecutivo, legislativo, judicial, legislativo. ¿Qué ley dicta el gobierno en casos de especial urgencia? A. El decreto ley. B. La ley ordinaria. C. La ley orgánica. El decreto ley. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? A. 8. B. 17. C. 25. 17. Los colores de la bandera española son A. Blanco y rojo. B. Rojo y amarillo. C. Amarillo y blanco. Rojo y amarillo. ¿Dónde está la sede del Gobierno de España? A. En Madrid. B. En Barcelona. C. En Sevilla. En Madrid. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es la bandera de A. La Unión Europea. B. El Parlamento Europeo. C. La Comisión de Europa. La Unión Europea. En las elecciones municipales se vota A. Alcaldes y concejales. B. Ministros y ministras. C. Diputados y senadores. Alcaldes y concejales. ¿Qué lengua es oficial en el País Vasco? A. El bable. B. El aragonés. C. El euskera. El euskera. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua. A. Autonómica del Estado. B. Oficial del Estado. C. Local del Estado. Oficial del Estado. El aranés es una lengua cooficial que se habla en un pequeño territorio de A. Cataluña. B. La Rioja. C. Aragón. Cataluña. Las instituciones de una comunidad autónoma son la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y A. La Diputación. B. El Presidente. C. El Delegado de Gobierno. El Presidente. ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma? A. El gallego. B. El aragonés. C. El murciano. El gallego. ¿Qué institución tiene como fin la promoción de la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura en español? A. El Instituto Nacional de Administración Pública. B. El Instituto Nacional de Estadística. C. El Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes. ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización lingüística? A. El Institut Ramon Llull. B. El Instituto Cervantes. C. La Real Academia Española. La Real Academia Española. ¿Dónde vive el presidente del gobierno? A. En el Palacio Real. B. En el Palacio de la Zarzuela. C. En el Palacio de la Moncloa. En el Palacio de la Moncloa. ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España? A. La Policía Foral. B. La Guardia Civil. C. El Ejército del Aire. El Ejército del Aire. ¿Quiénes forman parte del gobierno? A. Los ministros. B. Los concejales. C. Los alcaldes. Los ministros. España es un A. Estado social y democrático de derecho. B. Estado libre asociado. C. Estado confederado. Estado social. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde a un partido político? A. PP, PIB. C. UE. El PP. ¿Qué título tiene la futura reina, hija del rey? A.
Princesa de Asturias. B. Princesa de Aragón. C. Duquesa de Alba. Princesa de Asturias. ¿Con qué rey se restaura la democracia en España después del régimen de Franco? A. Con Carlos III. B. Con Alfonso XIII. C. Con Juan Carlos I. Con Juan Carlos I. ¿En qué año se aprobó la Constitución española? A. En 1957. B. En 1978. C. En 2001. En 1978. ¿Cuántas comunidades autónomas tienen su propia bandera? A. Ninguna. B. Todas. C. Las que tienen una lengua cooficial. Todas. ¿Qué organismo oficial atiende las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de las administraciones? A. La Oficina de Atención al Consumidor. B. La Policía Nacional. C. El Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo. ¿Cuántas firmas, como mínimo, deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley? A. 250,000. B. 100,000. C. 500,000. Mínimo 500,000 firmas. ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España? A. Al Mercado Común del Sur, Mercosur. B. A la Organización de las Naciones Unidas, ONU. C. A la Unión Económica Euroasiática, UE. A la Organización de las Naciones Unidas. En la organización de la administración se distinguen tres niveles: central, autonómica y A. Estatal. B. Regional. C. Local. Local. El poder legislativo corresponde: A. Al presidente y los ministros. B. A los jueces y magistrados. C. A los diputados y senadores. A los diputados y senadores. ¿Dónde vive el rey? A. En el Palacio de la Moneda. B. En el Palacio de la Zarzuela. C. En el Palacio de la Moncloa. En el Palacio de la Zarzuela. El nombre oficial del Parlamento español es: A. Cortes Generales. B. A Congreso de los Diputados. C. Senado. Cortes Generales. El gobierno está formado por el presidente, uno o más vicepresidentes y los A. Concejales. B. Ministros. C. Gobernadores. Los ministros. ¿Quién puede reinar en España? A. Solo los hombres. B. Solo las mujeres. C. Tanto los hombres como las mujeres. Tanto los hombres como las mujeres. El Tribunal de Cuentas depende de: A. La Presidencia del Gobierno. B. Las Cortes Generales. C. El Ministerio de Hacienda. Las Cortes Generales. ¿Quién es la tercera autoridad del Estado, después del rey y el presidente del Gobierno? A. El presidente del Senado. B. El ministro de Economía. C. El presidente del Congreso de los Diputados. El presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué lengua cooficial se habla en las Islas Baleares? A. Gallego. B. Catalán. C. Euskera. Catalán. La Constitución defiende valores tales como la libertad, la igualdad, el pluralismo político y A. La justicia. B. La solidaridad. C. La fraternidad. La justicia. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España, más o menos? A. 100,000. B. 500,000. C. 1,000,000. 500,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? A. 35 millones. B. 48 millones. C. 62 millones. 48 millones. ¿Cuál de estos es un órgano consultivo del Gobierno de España? A. El Parlamento Europeo. B. El Consejo de Estado. C. El Tribunal Constitucional. El Consejo de Estado.
¿Quién dirige la política interior y exterior de España? A. El Rey. B. El Gobierno. C. El Congreso de los Diputados. B. El Gobierno. El Defensor del Pueblo depende de A. El Consejo de Ministros. B. El Tribunal de Cuentas. C. Las Cortes Generales. Las Cortes Generales. El Instituto Etxepare tiene como misión la difusión del A. Euskera y la cultura vasca. B. Bable y la cultura cántabra. C. Gallego y la cultura galaica. Euskera y la cultura vasca. La Comunidad Iberoamericana de Naciones está formada por A. 22 países de América y de Europa. B. América del Sur y España. C. Todos los países donde se habla español. 22 países de América y de Europa. La Secretaría Xeral de Política Lingüística difunde y promociona la lengua y la cultura. A. Catalanas. B. Gallegas. C. Vascas. Gallegas. ¿Cómo se llama el rey de España? A. Juan Carlos I. B. Felipe VI. C. Alfonso XIII. Felipe VI. ¿Cómo se llama el órgano de gobierno de los jueces y magistrados? A. Tribunal Supremo. B. Consejo General del Poder Judicial. C. Consejo de Estado. Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién aprueba los presupuestos generales del Estado? A. Las Cortes Generales. B. La Junta Electoral Central. C. El Rey. Las Cortes Generales. La Constitución española es A. La ley fundamental. B. Parte de otra ley. C. Una ley secundaria. La ley fundamental. Las Cortes Generales están compuestas por el Senado y A. El Congreso de los Diputados. B. El Tribunal Supremo. C. El Consejo de Estado. El Congreso de los Diputados. ¿Quién elabora las leyes? A. El Poder Ejecutivo. B. El Poder Legislativo. C. El Poder Judicial. El Poder Legislativo. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a A. La Policía Nacional y la Guardia Civil. B. Las Fuerzas Armadas. C. La Policía Nacional y las Policías Autonómicas. Las Fuerzas Armadas. El Ejército Español participa desde 1989 en misiones de paz de la A. Organización de Estados Iberoamericanos, OI. B. Unión Europea Occidental, UEO. C. Organización de Naciones Unidas, ONU. Organización de Naciones Unidas. ¿Quién vigila puertos y aeropuertos, fronteras y costas? A. La Guardia Civil. B. La Policía Local. C. La Policía Nacional. La Guardia Civil. ¿Quién hace el control de pasaportes en las fronteras de España? A. La Guardia Civil. B. La Policía Local. C. La Policía Nacional. Se encarga la Policía Nacional. ¿Quién controla la circulación de coches en las ciudades? A. La Guardia Civil. B. La Policía Local. C. La Policía Nacional. La Policía Local. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica de Cataluña? A. Guardia Civil. B. Ertzaintza. C. Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica del País Vasco? A. Ertzaintza. B. Guardia Civil. C. Mossos d'Esquadra. Ertzaintza. ¿Desde qué año es rey Felipe VI? A. Desde 1975. B. Desde 2014. C. Desde 2020. Desde 2014. ¿Quién regula el tráfico en los pueblos y ciudades? A. La Guardia Civil. B. Protección Civil. C. La Policía Local. La Policía Local. ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? A. Solo los ciudadanos legalmente residentes. B. Solo los españoles mayores de 18 años. C.
Todos los ciudadanos, españoles o extranjeros. Todos los ciudadanos, españoles o extranjeros. En España el voto en las elecciones es A. Un derecho. B. Un deber. C. Una obligación. Un derecho. ¿Quién vigila el tráfico en las carreteras? A. La Guardia Civil. B. La Policía Nacional. C. El Ejército de Tierra. La Guardia Civil. ¿Qué organismo se encarga de recaudar los impuestos? A. El Tribunal de Cuentas. B. La Agencia Tributaria. C. El Consejo Económico y Social. La Agencia Tributaria. ¿Dónde se publican las leyes nacionales? A. En el Boletín del Instituto Nacional de Estadística, INE. B. En el portal de la Administración Electrónica, PAE. C. En el Boletín Oficial del Estado, BOE. En el Boletín Oficial del Estado. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno que solo existen en Canarias? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Diputaciones. Cabildos. Donde se difunde toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración electrónica. A. En el INE, Instituto Nacional de Estadística. B. En el BOE, Boletín Oficial del Estado. C. En el PAE, Portal de la Administración Electrónica. En el portal de la Administración Electrónica. ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración General del Estado? A. 010. B. 060. C. 091. 060. España está organizada en A. Cantones. B. Comunidades autónomas. C. Estados federales. Comunidades autónomas. 1093. ¿Cuántos partidos políticos hay en España? A. Ninguno. B. 1. C. Muchos. Muchos. ¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente del gobierno? A. En el Palacio de la Moncloa. B. En el Congreso de los Diputados. C. En el Senado. En el Congreso de los Diputados. ¿Quién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas? A. El Rey. B. El Presidente del Gobierno. C. El Ministro de Defensa. El Rey. ¿Quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? A. El Presidente de la comunidad autónoma. B. El Delegado del Gobierno. C. El Presidente de la Asamblea Autonómica. El Delegado del Gobierno. ¿Cuántas provincias hay en España? A. 45. B. 50. C. 55. Son 50. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia A. Del Estado. B. De la comunidad autónoma. C. De la provincia. De la comunidad autónoma. El poder ejecutivo corresponde A. Al Gobierno del Estado. B. Al Congreso y al Senado. C. A los jueces y magistrados. Al Gobierno del Estado. ¿Cuántas cámaras hay en el Parlamento español? A. 1. B. 2. C. 3. 2. El suministro de agua y el alumbrado de las ciudades es competencia de A. El Ayuntamiento. B. El Gobierno Autonómico. C. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. El Ayuntamiento. En materias como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería solo tiene competencia A. El Estado. B. Las comunidades autónomas. C. Los ayuntamientos. El Estado. ¿Cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno en España? A. Ninguna. B. 1. C. 2. Ninguna. Las relaciones internacionales son competencia de A. El Estado. B. Las comunidades autónomas. C. Los ayuntamientos. El Estado. El ayuntamiento está formado por el alcalde y A. Los concejales. B. Los diputados. C. Los senadores.
Los concejales. ¿Quiénes forman el gobierno de las comunidades autónomas? A. El presidente y los ministros. B. El alcalde y los concejales. C. El presidente y los consejeros. El presidente y los consejeros. ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? A. El ayuntamiento. B. La diputación. C. El cabildo. El ayuntamiento. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas? A. Cabildos. B. Consejos insulares. C. Diputaciones. Se llaman diputaciones. ¿Cuál es el órgano superior del Poder Ejecutivo? A. El Gobierno. B. Las Fuerzas Armadas. C. Las Cortes Generales. El Gobierno. El idioma español también se llama A. Aragonés. B. Castellano. C. Leonés. Castellano. ¿A quiénes se elige en las elecciones al Parlamento Europeo? A. A los ministros europeos. B. A los consejeros delegados. C. A los eurodiputados. A los eurodiputados. Los españoles pueden votar a partir de los A. 16 años. B. 18 años. C. 21 años. 18 años. Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones. A. Municipales. B. Autonómicas. C. Generales. Municipales. ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? A. El Banco de España. B. La Agencia Tributaria. C. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas. ¿A quiénes se elige en las elecciones generales? A. A los senadores y diputados. B. A los eurodiputados. C. A los concejales. A los senadores y diputados. ¿Cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados? A. 300. B. 350. C. 400. 350. Los municipios y provincias forman parte de la administración. A. Autonómica. B. Local. C. Central. Local. La comunidad autónoma más poblada de España es A. Andalucía. B. Cataluña. C. Castilla y León. Andalucía. ¿Cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? A. Asociación. B. Partido. C. Sindicato. Sindical. ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del Gobierno de España? A. José María Aznar. B. Manuel Fraga. C. Dolores Ibarruri. José María Aznar.